¿Qué era de este país cuando se fecha la ornamentación de una humilde ermita consagrada al Santo Cristo, allá por 1628, en la población de Talaván, por entonces Villa del Ducado de Benavente? ¿Qué era sino este un país en guerra, una tierra de sofocones, gobernada por quien sería el penúltimo rey de la Casa de Austria, convulsa por la emancipación de Portugal y aún más por la cada vez más perdida hegemonía española en un mundo por entonces en plena transformación territorial? ¿Qué era sino un reino asolado por la Inquisición, por las contribuciones, cargas y arbitrios ruinosos, por un descenso de la población a causa de la expulsión de los moriscos, de la peste, del hambre, de la emigración? Cuando se levantó esta ermita, había pocos motivos para la esperanza. Si bien las autoridades reforzaban sus prioridades, como mantener la fe amenazada por Lutero. Y esta encrucijada extremeña, en las riberas del Tajo, estaba viviendo un rato de esplendor, quizás por lo cual fueron consagrados a Jesucristo los muros de un nuevo y humilde templo. Bueno, estamos junto a la ermita del Santo Cristo de Talaván, que oficialmente es Santo Cristo del Ejido de Talaván. Seguramente aquí había un ejido o un antiguo prado público, o era utilizado por los vecinos. Esta ermita es una ermita que se encuentra en ruinas actualmente. Se le conoce también en el pueblo como la ermita del viejo cementerio, porque aquí, una vez que la ermita estaba en ruinas, se utilizaron sus terrenos para ubicar lo que fuera el cementerio municipal, que posteriormente fue clausurado en 1928, una vez abierto el actual. Esta ermita se encuentra además muy cerca de lo que es la parroquia del municipio y es actualmente conocida porque se han dado a conocer, más que su estructura, se han dado a conocer los esgrafiados que hay dentro, la ornamentación que la decora, que subsisten a pesar de su pésimo estado de conservación, y que han dado a conocer este monumento no solamente a los que ya estaban en el pueblo, sino a toda la región, incluso a nivel nacional. Sobre la ermita del Santo Cristo de Talaván no se tienen o no se han localizado datos precisos. Se ha investigado en lo que son los archivos municipales, pero en los archivos municipales no se han encontrado prácticamente nada. Seguramente haya a lo mejor datos en lo que son los archivos eclesiásticos, a lo mejor en los archivos de lo que es la diócesis de Plasencia se conserve algún dato, pero no se ha investigado todavía a fondo. Entonces, lo que sí tenemos es un dato muy concreto que figura en la propia ermita, que es una fecha, que es el 15 de marzo de 1628. Es una fecha que está incluida dentro de los esgrafiados, forma parte de la ornamentación y nos lleva a lo que es el siglo XVII, a la primera mitad del siglo XVII. No se sabe si esa fecha es la fecha de consagración de la ermita o es la fecha de terminación de las obras o la terminación de lo que era la decoración interior. Seguramente era la fecha de consagración de la ermita, la fecha de inauguración. No se sabe con exactitud, ya te digo, porque no hay datos precisos o no se han localizado datos escritos, pero al menos sí podemos saber con exactitud que al menos la decoración y posiblemente también lo que es la construcción se dio durante la primera mitad del siglo XVII. Es una época en la que ya está dándose el barroco y es una época en la que la Iglesia Católica está en plena contrarreforma. Durante el siglo XVI, la Iglesia Europea Occidental se enfrenta a lo que es una escisión. Lutero ha proclamado pues sus ideales, unos ideales en cuanto a doctrina y en cuanto, digamos, a política eclesiástica que son opuestos o se enfrentan a lo que era la doctrina católica que imperaba en la Europa de entonces. Esto lleva pues a una serie de enfrentamientos que después de lo que es el Concilio de Trento derivan en la escisión de la Iglesia. ¿Qué era este sino? Un país cuyo monarca imponía como deber prioritario la defensa del catolicismo contra la reforma luterana. Dicen los historiadores que estos ideales contrarreformistas tuvieron su más firme aliado en el alma hispana, en un tiempo, además,
en que el barroco primitivo se asomaba a la arquitectura, la pintura y la escultura. Este nuevo estilo, efectista y contrapuesto al clasicismo, se convirtió, por así decir, en intérprete evangelizador. En palabras de la profesora Trinidad de Antonio, fue el cauce idóneo para plasmar la intensa fe y la sincera piedad de un pueblo hondamente identificado con el catolicismo. Posiblemente una buena expresión de la ideología del poder o de los poderes entonces dominantes. Así, la monarquía y el clero impulsaron el arte religioso, haciendo del barroco español el ejemplo más evidente de esa identificación entre estilo y, por decirlo, en términos más contemporáneos, programa. Si la Reforma protestante vació sus iglesias de la presencia demasiado humana de Cristo, el barroco español haría lo contrario. Y el mensaje habría de llegar a todos los confines del reino. Pues esta iglesia, esta ermita, está dedicada justamente a la figura de Cristo como redentor a través de su muerte en la cruz, que es una idea que triunfa en el barroco y que lo vemos también en este punto de Extremadura. La ermita de los réprobos, en el lince con botas. No se conserva nada de lo que era la posible ornamentación exterior. Exteriormente lo único que sí se puede apreciar y muy bien es la fábrica de lo que es el templo, construida a base de mampostería pizarrosa, con también algunos retazos del uso del ladrillo. Es algo también barroco, pero los elementos constructivos se aprecian muchísimo mejor en el interior, es donde más se ha conservado. En el exterior lo que es la ornamentación es prácticamente nula y podemos un poco hablar de lo que es el valor artístico o los elementos característicos del barroco desde el exterior. El exterior es prácticamente muy humilde, muy sencillo. Sobre la ermita, ya digo, no se tienen datos escritos o no se han encontrado datos escritos, pero podemos ubicarla en un contexto histórico dentro de aquí de la localidad de Talaván. La ermita seguramente es de la primera mitad del siglo XVII, entonces gobernaba aquí en el pueblo lo que era la Casa de Benavente. Y además, en lo que era la diócesis de Plasencia, pues habían recibido lo que era la herencia cultural de importantes obispos como eran Pedro Ponce de León y también Gutiérrez de Carvajal. Eran dos obispos que se preocuparon muchísimo por lo que era la cultura y por lo que era cubrir de un importante patrimonio histórico-artístico lo que era toda su diócesis. Prácticamente todas las localidades que pertenecían a la diócesis en aquel momento pues se vieron enriquecidas por esta preocupación patrimonial de estos obispos, y es posible que a lo mejor el surgimiento de esta ermita pues fuese herencia de esa preocupación artística. Sí se sabe que lo que era la parroquia, que está aquí cerca, se construyó justamente en la época en la que estos dos obispos pues ejercitaron su ministerio en Plasencia. La ermita es posterior, pero puede responder a lo mejor a esa preocupación cultural que a lo mejor hubo en esta localidad. También la Casa de Benavente pudo influir porque uno de sus cabezas, quien era Juan Pimentel, también se conoce por su preocupación cultural y su preocupación artística. A lo mejor también pudo influir, pero a base de, ya que faltan esos datos escritos, no se conocen, no se puede confirmar, no se puede afirmar rotundamente que influyeran esos obispos o esa Casa de Benavente, pero pudo influir. Influyó en lo que era la parroquia y a lo mejor influyó también en lo que era la construcción de la ermita. Se sabe la fecha, al menos en la que se ejercitaron los esgrafiados, que es 1628. Puede ser que a lo mejor la ermita se construyera antes y se decorara después. A lo mejor los esgrafiados no se realizaron a la vez
la ermita. A lo mejor la ermita se realizó unos años antes y puede ser que fuera contemporánea su construcción a lo que es la construcción de la parroquia. En todo caso, pues lo que sí se puede afirmar es que a finales del siglo XVI, unas décadas antes de esa fecha que aparece en la ermita, sí había un movimiento cultural en la diócesis. Y también se puede afirmar que aquí en la localidad, aunque no era una localidad humilde, sí había un pequeño auge económico que respondía a lo que era el potencial que había recibido por pasar a través de ella lo que era el Camino Real de Castilla, que había sustituido a lo que era la Vía de la Plata. La Vía de la Plata había dejado en gran medida de utilizarse porque el puente de Alconétar había quedado inservible. ¿Qué es lo que ocurre? Que a mediados del siglo XVI se construyen dos puentes nuevos, uno sobre el Río Tamuja y otro sobre el Río Almonte, justamente en la confluencia de estos dos ríos, que son los puentes de Don Francisco. Los construye Don Francisco de Carvajal y Sante, que es un noble cacereño y que está muy cerca de aquí. Entonces se comienza a utilizar un camino, que es el Camino Real de Castilla, que pasa por la localidad de Talaván, y justo en el término de Talaván se construye también un puerto fluvial, que es donde están las barcas de Talaván. A través de las barcas de Talaván se puede cruzar ya el Tajo. Entonces, ¿qué es lo que esto proporciona al pueblo? El paso de comerciantes, de mercancías a través de él, que siguen subiendo hacia Castilla por esta zona de Extremadura. Eso seguramente influyó en la localidad, le dio un pequeño empuje económico, y a lo mejor gracias a ese empuje pues se pudieron financiar tanto la construcción de la parroquia como la construcción de la ermita. Esta es la entrada principal, que es la que está situada en los pies del templo. La otra entrada estaría ubicada en el lado izquierdo, el lado del Evangelio. Se puede observar que las dovelas que forman el arco de entrada son de pizarra, igual que la mayoría de la fábrica de la ermita. Se utiliza la pizarra y también se utiliza el ladrillo como herencia mudéjar en la cultura arquitectónica española. Como hemos visto por fuera, prácticamente poco podemos hablar de lo que es o de lo que se puede ver relacionado con lo que es el movimiento artístico. Sin embargo, dentro sí vemos algunos elementos artísticos, arquitectónicos, que nos llevan al barroco. Estamos delante de uno de los arcos que se conservan, un arco diafragma, un arco de medio punto, que serviría, tendría dos funciones. Por un lado, separar lo que eran los tramos en que se dividía la ermita. La ermita se divide en dos tramos más el cabecero, pero también serviría para sostener lo que era la techumbre. La techumbre que estaba a dos aguas, igual que la techumbre de la parroquia. Esto nos permite pensar que, aunque la fecha que se conserva dentro de la ermita es 1628, a lo mejor, dado que esta techumbre es idéntica, o permite pensar que a lo mejor era idéntica a la de la parroquia, a lo mejor la ermita se construyó unas décadas antes de lo que era la fecha de la ornamentación, y a lo mejor fue construida también por los mismos arquitectos o los mismos albañiles que fabricaron la techumbre, la cubierta de la parroquia. Es una techumbre, la que se conserva en la parroquia, es una techumbre mudéjar, es una techumbre realizada con madera, y es posible que a lo mejor la que aquí hubo fuera muy parecida, lo que nos permitiría fechar la construcción de la ermita unas décadas antes de la década de los 20 del siglo XVII, a lo mejor a finales del siglo XVI, durante lo que era el obispado, pues a lo mejor de don Pedro Ponce de León, nos permitiría también barajar la posibilidad de que a lo mejor aquí intervinieran también esos arquitectos moriscos que llevaban consigo la herencia cultural mudéjar. Pero no lo podemos confirmar. Lo que sí podemos es confirmar que es una ermita barroca y se conservan esos arcos de medio punto que son diafragmáticos, igual que se conserva ya lo que es el cabecero cubierto con una bóveda vaída o una cúpula semiesférica. Aquí en el primer tramo vemos también restos de lo que eran los panteones, aunque ya en el siglo XIX se rellenó este espacio. La ermita cayó en ruina, sí se conserva un dato en lo que son los archivos municipales que nos indica que en 1790 ya la ermita estaba abandonada.
Posiblemente ya en el siglo XIX, después o durante la época de desamortización, cuando los gobiernos liberales deciden poner en venta muchos bienes eclesiásticos que estaban abandonados, o también ponen en venta otros que no estaban abandonados pero que han quedado exclaustrados. Esta ermita, si estaba ya en ruinas y en un terreno pues, que era utilizado por la gente del pueblo, seguramente fue por eso por lo que el ayuntamiento la adquirió y decidió ubicar aquí lo que era el cementerio municipal. Seguramente antes de poner aquí lo que era el cementerio municipal, pues los habitantes que fallecían en este municipio eran enterrados seguramente al lado de la iglesia parroquial. A lo mejor también por eso se decidió pues ubicar aquí los nuevos enterramientos, porque quedaban cerca de los otros. El caso es que aquí en el siglo XIX se ubica el cementerio municipal, queda aquí el cementerio hasta 1928, que es cuando se construye el nuevo, y este primer tramo de la iglesia se utiliza pues para ese fin, como necrópolis. Los otros dos tramos, o el segundo tramo y lo que es el cabecero, dicen que se siguieron utilizando, a pesar de estar en ruinas, pues para la gente que venía al cementerio y quería orar. Eso no se puede confirmar y puede haber dudas, porque si esto ya estaba en ruinas es difícil pensar que a lo mejor pues, se utilizara como capilla, pero también es verdad que no hay ningún panteón en esa otra zona. Se conservan restos de las tumbas, pero también se conservan restos de los esgrafiados y de la decoración con que inicialmente contó la ermita. Han llegado en muy mal estado y además en algunas zonas han llegado cubiertos de cal, pero aún así pueden verse diversos motivos de la decoración y ornamentos que nos permiten pensar que la decoración que aquí había, que aquí en un principio decoró todo lo que era el conjunto arquitectónico, no eran motivos dibujados o empleados de forma individual, sino que todos ellos formaban un conjunto que respondería justamente a esos motivos que a lo mejor llevaron a la creación de la ermita o a la consagración de la misma hacia la imagen de Cristo Redentor, de Cristo como figura en la que toman fuerza todas esas profecías y que nos permite pensar, o que permitía pensar a los cristianos, que Jesús era realmente el Hijo de Dios y el Mesías prometido por el Señor. Vemos en lo que son los pies, pues prácticamente no queda nada en la parte superior de lo que es esa ornamentación. Sí queda la ornamentación en la parte inferior, que es una ornamentación que se repite en la parte inferior de todos los muros de la ermita, incluido lo que es el cabecero, que es un esgrafiado cuadriculado, es muy sencillito, pero lo que destaca sí es el esgrafiado que hay en la parte superior. Es una especie de cenefa o friso en los que podemos ver una serie de medallones. Unos medallones no se conservan todos, se conservan solamente algunos. No se conserva tampoco en este primer tramo ni en el segundo tramo del templo lo que había dentro de cada medallón, pero podemos imaginar qué es lo que había, porque sí se conservan los motivos que había dentro de los medallones del cabecero. Los motivos que hay dentro de los medallones del cabecero son lo que se conoce como armas Christi, o símbolos de la pasión de Cristo, como puede ser la corona de espinas, la tenaza, el flagelo, etc. Son elementos que se utilizaron durante la pasión de Cristo. Si este friso decoró todo el contorno de la ermita y se continuó por el cabecero, eso nos permite pensar que esos motivos también se daban en estos medallones. Si en el cabecero tenemos las armas de la pasión de Cristo y tenemos el retablo donde estaba la figura de Cristo, ese espacio quedaría dedicado a lo que era la crucifixión, pero la pasión es más que la crucifixión. Entonces seguramente en estos medallones estaban pues reflejados esos otros momentos que complementan la pasión de Cristo. De hecho, hoy en día en cualquier templo católico es fácil ver en lo que son los muros, los laterales de la iglesia, lo que son los pasos del Vía Crucis. Seguramente estos medallones responden a esos pasos del Vía Crucis. No podemos concretarlo porque no se conserva lo que es el elemento que había dentro de cada medallón, pero podemos barajar esa posibilidad. Sí se conserva
lo que hay dentro de un medallón en lo que es el arco, tanto en la cara que da al primer tramo como en la cara que da al segundo tramo. Son personajes. Son muy llamativos porque son unos personajes dibujados de forma tosca, pero que con unas características que llaman la atención porque son muy exageradas, como son los bigotes, que algunos han considerado bigotes felinos y que por eso a ese personaje se le ha denominado el hombre gato. Seguramente no es ningún hombre gato, está tocado con un sombrero muy característico que algunos han querido ver en él un bombín. No es ningún bombín porque si estas pinturas son del siglo XVII y el bombín es un sombrero del siglo XIX, es imposible que fuera un bombín. ¿Qué sombrero puede ser que esté llevando este personaje del siglo XVII? Pues o es un sombrero o es un casco. Sombrero seguramente no sea porque en el siglo XVII no había ningún sombrero parecido, pero sí había un casco muy parecido, que además es lo que es el casco castellano, lo que es el morrión. Es un casco que todos podemos recordar porque es el casco que llevaba Cortés en la conquista de América. Es el casco también que llevan las tropas de Flandes. Es el casco que llevaban los soldados españoles del siglo XVII. Seguramente este personaje lleva ese casco. Entonces eso nos permitirá pensar que este personaje puede ser un soldado. ¿Un soldado del siglo XVII? Más bien un soldado reflejado como un personaje del siglo XVII para que la gente que entrara en este templo, que seguramente en una gran mayoría, un alto porcentaje era gente analfabeta, pudiera reconocer en él un soldado. Pero es que recordemos que también en la Pasión de Cristo intervienen soldados, los soldados romanos. A lo mejor estamos ante una imagen de Longinos, que es el centurión que atraviesa con su lanza al costado de Cristo, o cualquier otro soldado que intervino en esa pasión. Entonces reforzaríamos esa idea de que estos medallones relatan lo que es la Pasión de Cristo. La Pasión de Cristo cuya imagen principal es el crucificado, que es a quien está dedicado este templo. Los medallones, además, están sujetos por unos seres mitológicos, unas figuras híbridas, con la parte superior del cuerpo humana, llevan además alas y la parte inferior es una parte pues no animal, sino más bien vegetal, que queda unido, su parte final queda unida a la parte final del siguiente y que refuerza esa idea de que es de una continuidad, de que cada elemento no era individual, sino que formaba parte de un conjunto, de un todo y de una secuencia que nos intenta relatar algo. Seguramente lo que nos intenta relatar es ese Vía Crucis, esa Pasión de Cristo. Aquí estaríamos debajo de lo que es el segundo arco diafragmático, también de medio punto, paralelo al primero y que también serviría para separar lo que es el segundo tramo de lo que es el tercer tramo o ya cabecero de la ermita. En este segundo tramo es donde menos decoración queda en la parte inferior, también esa cuadrícula que se repite a lo largo de todo el conjunto y quedan también algunos medallones o restos de algunos medallones. Quedaría un medallón en el lateral interno de ese arco diafragmático y quedan restos de algunos medallones también en esta otra parte, en lo que es el lado ya de la epístola, pero queda muy poco. Es posible que a lo mejor también en el lado de la epístola, detrás de lo que son los panteones, haya restos desgraciados, pero al estar los panteones delante no podemos saberlo. Se conserva ese medallón, sigue estando sujeto por esos seres híbridos, lo que nos permite confirmar que es una cenefa contigua lo que se daba a lo largo de todo el muro del Evangelio y de todo el conjunto arquitectónico. Vemos que el medallón además en su parte izquierda está como señalado por una mano. Eso también nos permite barajar la idea de que es una lectura que continúa, que continúa del otro lado, del otro tramo. Dentro vemos otro personaje también muy característico, también elaborado de una forma tosca, pero que no por ello carece de belleza. Es una mujer, o lo que parece ser una mujer cubierta con una especie de rebocillo. Nos recuerda, por ejemplo, en lo que es la actualidad, pues, al traje típico de Mallorca, pero seguramente no tenga nada que ver. Seguramente lo que es un personaje femenino cubierto con un manto. Si el otro personaje lo podíamos englobar dentro de la Pasión de Cristo, como pensando que a lo mejor era un soldado que participó en ese capítulo de la vida de Cristo,
Recordemos que también en esa última etapa de la vida de Cristo también participaron mujeres que la acompañaron durante su subida a la Gólgota, durante el Calvario, entre las que se incluía la propia Virgen María o Santa María Magdalena. A lo mejor estamos delante de una representación de una de esas mujeres santas. Oblatus et quia, ipse volvit. Et peccata nostra ipse portavit. Esaíe 53. Resiste el paso del tiempo la máxima en latín, fundamento sobre los que levantar el edificio. En derredor encadena condenados la decoración del enlucido. Quizás irónica la función del estucador que ornamentó estos muros, siguiendo la tradición de un arte y una técnica de esgrafiadores y de pintores al fresco, que ya avanzaron los alarifes mudéjares o los pintores paleocristianos a la usanza de los dibujos tan simples como efectistas, ya conocidos en los muros de la Roma clásica. Hoy resisten parcialmente el paso del tiempo, contra pronóstico y contra la ausencia de protecciones, inmunizados contra la indiferencia. No hay mayor desprecio que el no hacer aprecio. Aquí nos encontramos en lo que es el cabecero de la ermita, sería el tercer y último tramo. Es en la única parte de la ermita que se conserva lo que es la cubierta. En este caso estaríamos bajo una bóveda de pañuelo o bóveda vaída, o también se puede considerar una cúpula semiesférica que en la parte exterior está rematada con una especie de picote de ladrillo macizo. Tenemos la suerte de que se ha conservado esta cubierta, aunque está en muy mal estado. Tiene unas grietas muy importantes que amenazan ruina y que alarman sobre el estado del templo, ya de por sí en ruina, pero que necesita una intervención urgente, sobre todo para que no desaparezca esta cubierta, no solamente por lo que es su valor arquitectónico, sino sobre todo por lo que es su valor ornamental. Es donde mayor número de esgrafiados se conserva, seguramente porque la cubierta los ha salvado de la intemperie, pero ya no solamente, estos esgrafiados no solamente son importantes porque es donde más número de ellos hay, sino porque entre los elementos que hay aquí reflejados existen personajes muy característicos, muy curiosos y sobre todo muy llamativos, que además al parecer son únicos o no se ha conservado ninguno igual o no se conoce ninguno igual en otros templos católicos ni de la región ni del país. Vemos que a lo largo de toda la construcción se repite esa cenefa con esos medallones sujetos por esos seres híbridos, lo que de nuevo nos permite pensar en la continuidad del friso que ya veíamos en los primeros tramos. Aquí sí vemos esos elementos como son pues las escaleras, la tenaza, la corona de espinas, los 3 clavos, 2 flagelos y también ahí ya muy deteriorado por la humedad se puede adivinar lo que es el gallo de San Pedro, el gallo que cantaría 3 veces, el gallo, perdón, que cantaría después de que San Pedro negara 3 veces a Cristo. Son los elementos de la Pasión de Cristo, son simbología católica que rodearía la ermita justamente en la parte final del muro. Sobre ellos hay otro esgrafiado distinto y muy llamativo porque es una sentencia, terminada además con una fecha que es la fecha que indicábamos anteriormente, el 15 de marzo de 1628. La sentencia, por su parte, nos remite a un capítulo del libro de Isaías, al capítulo 53. Está escrita en latín, no hace referencia a un versículo en concreto, sino que más bien es un pequeño resumen, una sentencia de ese capítulo o de la idea que se da en ese capítulo. Es una idea en la que se dice que Cristo se entregó porque Él quiso ser entregado y que Él quiso cargar con nuestros pecados. Es la profecía de la pasión del siervo de Dios.
Es una profecía que nos dejaba el profeta Isaías, con la que identificar al futuro Mesías, y en la que se decía que ese futuro Mesías vendría al mundo para portar nuestros pecados y cargar con ellos, pero que a la vez él se entregaría voluntariamente, él no haría nada por defenderse y que portaría con nuestros pecados siendo él justo. Sería además castigado junto a otros malhechores, y esa imagen es la que después los cristianos ven en la figura de Jesús a la hora de su muerte en la cruz. Supuestamente Cristo muere en la cruz entregado, pero sin que él se defendiera, es crucificado junto a malhechores y es castigado por supuestamente unos pecados que él no cometió. Es lo que hacen ver a los cristianos en la figura de Jesús, la figura de ese Mesías ya profetizado. Esa sentencia es la que se resume y la que se refleja aquí. Sería una sentencia que nos remite a esa profecía del Mesías, la que permite identificar a Jesús como el Mesías, y se refleja aquí justamente porque esta ermita está dedicada a esa figura de Cristo, de Jesús como Mesías, identificado en la figura de Cristo, que sería el que se estaría aquí colocado. La imagen, la talla de Cristo estaría en el retablo, y todo lo que es la ermita y su ornamentación estaría orientada hacia esa figura de Cristo en la cruz. Una figura que además, ya hemos dicho, se intenta revalorizar durante la época del barroco por la contrarreforma católica, reforzar esa imagen de Cristo en la cruz, de Cristo que murió por todos y que dejó pues a la Iglesia Católica como su heredera. Sobre la sentencia aparecen lo que son pues los llamados réprobos, así los bautizó Gabriel Cussard, el escritor gaditano, muy preocupados por los mismos. Son unos extraños seres que han dado lugar a muchas interpretaciones. Podemos ver que son seres alados que nos recuerdan a los serafines, pero que sin embargo no tienen ninguna apariencia simpática, sino más bien nos muestran sus dientes puntiagudos, sus ojos de terror, y además están todos cubiertos por una especie de capirote. ¿Qué son concretamente estos seres? Pues no podemos confirmarlo, porque al no tener datos escritos sobre la ermita no podemos confirmarlo. Pero si estos esgrafiados forman parte de un conjunto y ese conjunto está, o podemos barajar la posibilidad de que está todo orientado hacia la figura de Cristo como Redentor, seguramente ellos también tengan que ver o formen parte o apoyen esa idea de Cristo como Redentor y como Salvador de la humanidad a través de su muerte en la cruz. ¿Qué es lo que pueden ser? Hay muchas teorías. Hay gente pues, a los que les gusta el misterio y pueden ver en ellos pues, mil cosas, desde que los han pintado los extraterrestres a qué sé yo. Pero si intentamos describirlo de forma objetiva y nos basamos en un contexto histórico y en un contexto artístico, seguramente estos réprobos o estos condenados pueden ser o representación de esas almas condenadas a las que Cristo salvó con su muerte, esos pecadores que Cristo salvó con su muerte, o también pudieran ser condenados reflejados por parte de la Iglesia como advertencia. ¿Advertencia por qué? Pues porque la Iglesia siempre ha descrito la figura de Cristo como Redentor, como el Mesías que muere en la cruz para salvar de nuestros pecados, pero siempre nos da una advertencia y nos dice, Él nos salva de nuestros pecados siempre y cuando creamos en Él. Estamos en el siglo XVII. En el siglo XVII la Iglesia Católica sufrió un fuerte varapalo con la escisión de la Iglesia en otros puntos de Europa. Entonces, en los países donde sí está sentada la Iglesia Católica, dice, muy bien, esta es la Iglesia auténtica y tenéis que creer en la Iglesia auténtica. Si no creéis en la Iglesia auténtica, si no creéis en Cristo, acabaréis como ellos, condenados. Es decir, que no sería solamente que Cristo murió en la cruz por salvar nuestros pecados. Cristo te salva de tus pecados siempre y cuando creas en Él. Y lo que más, creas en Él y creas en su heredera, que es la Iglesia Católica. Si tú te desvías, si tú te vas con la otra iglesia, entonces te condenas y acabas como ellos, condenados.
seguramente tenga esa doble interpretación. Por un lado, esos condenados a los que Cristo salva, pero que Cristo te salva siempre y cuando creas en Él, y creas en Él a través de lo que es su legado, que es la Iglesia que Él deja en la tierra, que para los católicos era la Iglesia católica. Para los católicos era la auténtica, no la otra ascendida. ¿Por qué se representa con esos capirotes? No se sabe bien qué son esos capirotes, pero nos permite pensar, y además si nos vamos al siglo XVII, en los capirotes que llevaban los condenados por la Inquisición. Si ya hemos visto que hay otros personajes que hay reflejados en la ermita, puede ser que se tocaran como personajes del siglo XVII para que un pueblo, en su mayoría analfabeto, pudiera identificarlos más con una profesión que con un personaje del siglo I, pues seguramente a lo mejor por eso también aquí se tocaron con esos capirotes inquisitoriales. Si una persona del siglo XVII que no tenía apenas cultura, a esa persona se le tiene que indicar a través de una representación que eso es un condenado, ¿qué mejor forma de darle a entender que es un condenado? Pues identificándolo con un elemento, con una simbología que nos lleva a pensar en los condenados del siglo XVII. ¿Y qué mayor condenado en el siglo XVII que alguien condenado por la Inquisición? La Inquisición, la Santa Inquisición en aquel momento, tenía toda la razón, no se le podía contravenir, y si ella decía que alguien estaba condenado, porque de verdad esa persona estaba condenada y esa persona iba en contra de Cristo. Entonces, ¿qué mejor manera de identificar a un condenado que con ese capirote? Capirote que además vemos de dos formas. Por un lado, capirote completamente triangular con los lados rectos, y en otros casos con los lados curvos. Podríamos pensar que son justamente los dos capirotes que se daban en el siglo XVII en la España imperial de aquel entonces. Unos son los capirotes de la Inquisición española y otros serían los capirotes de la Inquisición portuguesa. En la época de construcción de esta ermita, o en la fecha que se figura en esta ermita, la Inquisición portuguesa y la Inquisición española, o mejor dicho, España y Portugal, eran una única, porque estaban las dos gobernadas por la dinastía de las Austrias, estaban unidas, hasta luego la independencia de Portugal a mediados del siglo XVII. Seguramente por eso figuran esos dos capirotes, para que puedan identificarlos tanto con los condenados de este país, de lo que es España, como los condenados del país contiguo, que en ese momento estaba hermanado y unido bajo una misma corona. Esa borla también se daba en los capirotes de la época. Sería, pues, por tanto, una forma de identificar a esos condenados y de que el pueblo, pues, supiera que si no rezas ante la figura de Cristo y no crees en Cristo, puedes acabar como ellos. Entre los caprichos de Goya, los de los lemas, no hubo remedio, y aquellos polvos. Dibuja Goya réprobos del Santo Oficio, sentenciados tocados con una coroza, gorro cónico o capirote, marcado con los signos de su delito. Una Inquisición, Santo Oficio inquisitorial, con 3 siglos y medio de vida a sus espaldas. En el siglo XIX, una institución que aparece con los reyes católicos y que se extingue cuando ya había muerto Fernando VII. Una araña negra que tupe la red espiritual, política, administrativa y social del país. Germen de muchos de los grandes problemas de la vida española, hasta el punto de que aún ahora algunos juicios sobre el presente resultan de extrapolar los valores y la influencia de la Inquisición misma. Un sello a fuego social e histórico que explica acciones y reacciones, carácter y modos. ¿Acaso un caso de psicoanálisis integral del que sacar conclusiones? Mientras se aguardan los diagnósticos, miremos hacia la cúpula de la ermita. Sobre lo que son los réprobos o los condenados,
tendríamos lo que es ya toda la cúpula o la bóveda de pañuelo decorada con lo que son gallones. En el centro habría 21 gallones en relieve, de los cuales parten otros 21 gallones, a su vez doblados, duplicados, y dentro de los cuales habría una decoración también cuadriculada, pero que a diferencia de los tramos del templo, estos en su interior tienen una especie de flor o roseta que sí se repite en la parte baja de los muros. Lo curioso, lo característico de este esgrafiado es que no se limita solamente a 2 capas, como es un esgrafiado corriente, sino que incluye además decoración pictórica en cuanto a la añadidura de lo que son tonos rojizos y tonos también añiles. Es algo muy poco usual y que permite valorar aún más esta labor, este esgrafiado, y hace que sume aún más mucho mayor valor artístico. El valor que tienen las figuras de los réprobos por no conservarse o no conocerse otros iguales, a eso también hay que sumarle el valor de todo el conjunto de esgrafiados que, aunque no se conservan en muchos lados, sí se puede entender que ocupaban todo el interior de la ermita. Todo eso hace que esta ermita cobre valor, más que por su valor arquitectónico, por su valor ornamental. Sería una decoración ornamental a base de esgrafiados que ocuparía todo el templo y que haría de este templo un lugar destacado dentro de lo que es el movimiento el esgrafiado de la región. Aquí en Cáceres el esgrafiado era muy utilizado. Se considera, aunque el esgrafiado se da en toda España, es una técnica pictórica heredada de lo que es los hispanos musulmanes, se considera que en lo que era la parte baja de Salamanca, de la provincia de Salamanca, y en Cáceres había una especie de región artística o de movimiento artístico, de escuela, mejor dicho, artística, que utilizaba el esgrafiado en la decoración de muchos edificios. Es una técnica que se utiliza mucho en el siglo XVII porque permite ornamentar el interior de los edificios de una forma muchísimo más económica que lo que es la pintura al fresco o al falso fresco. Aún así, sí tenemos una pintura al fresco o al falso fresco en lo que es el retablo. Se conserva muy mal, en muy mal estado, además fue posteriormente encalada, pero aún así podemos ver restos de un crucifijo del que caen unas gotas de sangre, que seguramente es donde estaba el crucificado, la imagen titular del templo. Escribió Gabriel Cusack, divulgador actualmente empeñado en la redención de estos condenados, acuñando una leyenda. Cuídate, por Talaván, de la noche del 15 de marzo. Rasga el cielo una nube disparatada y chirriante. No hay bandada más horrible. Resucitan los condenados. La capilla es palomar revuelto, estampida volátil. Caos colorido de plumas y gorros con borla. Alza el vuelo una jauría infernal. Una escuadrilla rabiosa y enloquecida que abandona la ermita con un jaleo, cómo no, de 1000 demonios. El hombre gato y la mujer con toca, acurrucados bajo la cúpula, le despiden con la educación inversa del inframundo. Id con el diablo. En realidad, no hay nada que temer. Se construyen misterios artificiales para que el olvido no se encargue de los sólidos arcos y las resistentes techumbres. La pamplina es el arbitrio, la carga, la contribución a las flaquezas de estos días nuestros. En este país de monarcas, donde todo se vendría abajo
si no fuera por la cultura, o mira por dónde, también por la superstición. Prácticamente desde lo que es la clausura del cementerio, de este cementerio en 1928, este lugar ha permanecido en ruina, y ya no solo en ruina, sino también en abandono y en el olvido. Hasta que hace 2 años, en 2013, el Centro de Estudios Bejarano, y sobre todo apoyado por el escritor gaditano afincado en Béjar, Gabriel Cusá, comenzó un movimiento llamado Salvemos a los Condenados de Talaván, por el que se intentaba pues conseguir por parte de las autoridades competentes la recuperación integral del conjunto arquitectónico y sobre todo la salvaguarda de su decoración y de sus esgrafiados. Se recogieron muchas firmas y aunque no se consiguió en un principio el compromiso político, sí se consiguió dar a conocer esta ermita que es desconocida. Incluso dentro del pueblo, pues aunque no sea desconocida, no se le da importancia como ermita, sino simplemente como cementerio viejo, pero gracias a ese movimiento empezó a salir en los medios de publicación, en la prensa, en la radio, incluso en la televisión, porque era una ermita que estaba completamente en ruina y dentro de la cual había un conjunto iconográfico a base de esgrafiados pues relevante. También se impulsó mucho ese movimiento porque lo que son los réprobos, los condenados, llaman mucho la atención. Son figuras prácticamente únicas o no se conocen paralelismos, lo cual nos hace pues más incalculable su valor y más preocupante la situación en la que están. Necesitan una intervención. También eso conllevó pues a que muchas personas le dieran unas valoraciones o intentaran ver en ellos pues surgieron muchas teorías. También eso dio lugar a mucha fantasía que también pues lejos de entorpecer, pues ha ayudado a promocionar aún más el monumento, pero el monumento en sí ya tiene valor y su conjunto ornamental tiene un valor, sea lo que sea esa figura que esté representada. No debemos valorar solamente la ermita del Santo Cristo de Talaván por esa figura, sino por el conjunto total y sobre todo por el conjunto total de la decoración que conserva. El movimiento de Salvemos a los Condenados de Talaván continuó en 2014 con una cadena a través de internet a la que yo fui invitado, el blog que llevo, participé y gracias a eso pude conocer esta ermita que también yo desconocía. Al final parece ser que por parte de la Junta de Extremadura se ha apalabrado la restauración, pero todo está ahí pendiente. Esperemos que cuando esa restauración llegue la bóveda no haya cedido, que esas grietas no hayan aumentado y podamos efectivamente salvar a esos condenados que están condenados más que por la Inquisición, más que por la Iglesia Católica, están condenados por el olvido y por el menosprecio que muchas veces impide valorar una herencia cultural que hemos recibido aquí en Extremadura y que con movimientos como este pues intentamos frenar, intentamos ilustrar a la gente y educarles y mostrarles el valor que estos monumentos en ruina realmente tienen.